Bueno, lo que continúa. Estamos siguiendo el mismo esquema que hicimos para la partícula. Fuerza, aceleraciones, ahora vemos energía, principio del trabajo y la energía, cantidad de movimiento, y luego vamos a ver impulso y impacto. Entonces, seguimos con la cinética, en este caso el método del trabajo y la energía, pero aplicable a cuerpos rígidos. ¿Cómo definíamos el cuerpo rígido? ¿Ah? Podría ser, pero ¿qué más? Otra cuestión más. Exactamente, esa era la definición más concreta y más vulgar o más generalizada. Aquel en el cual la distancia entre dos de sus partículas se mantiene invariable. Sabemos que esa es una cuestión teórica porque todos tienen ciertas deformación y por lo tanto esa distancia se modifica, pero cuando yo retiro la carga debería recuperar su forma primitiva. Bien, partimos del principio del trabajo y la energía, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, habíamos simbolizado con T1 y T2 las energías cinéticas iniciales y energía cinética final, y con el trabajo de todas las fuerzas que tuvo. El trabajo de todas las fuerzas que tuvo. Bueno, en este caso estamos trabajando con distintas, la energía cinética la puedo representar así, pero como tengo distintas fuerzas, una sumatoria de fuerzas, entonces saco el número afuera y me queda la sumatoria de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? U representa el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula del cuerpo. Exactamente la misma expresión. El trabajo de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido. Trabajamos considerando la expresión vectorial, fuerza por desplazamiento o por distancia, ¿sí? En forma escalar los puedo expresar de esta manera. Y en este caso, cuando yo tengo actuando una determinada fuerza, lo que voy a producir, ¿sí? Si yo tengo el cuerpo rígido, que es este cuerpo, y se va a desplazar y va a girar un determinado valor, voy a tener una traslación en un primer momento y después una pequeña rotación. Por lo tanto, se va a considerar un ángulo θ de rotación. Por lo tanto, el desplazamiento 2, que sería, o sea, nosotros primero consideramos desplazamiento 1, que sería la traslación. El desplazamiento 2 correspondería a la rotación, y ese desplazamiento va a ser el producto de el vector, o de R, la distancia, multiplicada por esa pequeña variación angular. Nosotros sabemos que el trabajo es fuerza por el desplazamiento. Reemplazo esto por el producto de R por el diferencial θ, y si yo lo llevo a la integral, me va a quedar que el trabajo es igual al momento por θ. En este caso considero, para calcular el trabajo de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo rígido, es conveniente calcular el trabajo de un par de fuerzas sin considerar por separado el trabajo de cada una de las fuerzas. Para el caso del trabajo sobre un cuerpo rígido, voy a tener esta expresión, ¿sí? El producto del momento multiplicado por el ángulo que gira, que produce esta fuerza. Esta fuerza primero me provoca un desplazamiento, una traslación, y luego me provoca un giro. Entonces, el trabajo de la fuerza externa va a ser el producto del momento por ese ángulo de giro, por el diferencial de θ. Si yo lo llevo todo eso a la energía cinética del cuerpo rígido, considero que por el centro de masa pasa un sistema de ejes cartesianos. Considero la partícula un vector posición, referencia respecto a ese sistema de masa. Sí, voy a tener una cantidad de movimiento determinada, una determinada velocidad. Entonces, la energía cinética para el caso del cuerpo rígido va a estar dada por
la energía cinética del centro de masa, porque tiene la barrita arriba, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía cinética correspondiente a las otras fuerzas, al movimiento de las otras fuerzas. O sea, yo tengo una velocidad del centro de masa, ¿sí?, con la barrita arriba, y tengo una velocidad correspondiente a la partícula. Por lo tanto, la energía cinética total es la suma de los dos términos correspondientes. Después lo que hacemos a esta velocidad, omega por r, ¿sí?, está al cuadrado, por lo tanto me queda omega cuadrado por r al cuadrado, y este producto que está acá dentro del paréntesis es el momento de inercia respecto al centro de masa. Entonces, en definitiva, para el cuerpo rígido, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del centro de masa más un medio, ¿sí?, provocada por la rotación que tengo correspondiente. Si hay una rotación, el cuerpo rígido se está trasladando, pero sería una combinación, un movimiento plano, hay una rotación, esa energía cinética va a ser un medio del momento de inercia respecto al centro de masa multiplicada por la velocidad angular al cuadrado. En el caso particular de un cuerpo de traslación, ¿qué pasaría para el cuerpo de traslación? Esto sería cero, por lo tanto en la expresión me quedaría solamente eso, ¿sí? En el caso de considerar solamente rotación, ¿qué pasaría? Esto sería cero y me quedaría esta expresión. Si considero los efectos combinados de la traslación y la rotación, para calcular la energía cinética del cuerpo rígido tengo que tomar esta expresión. Ojo, el momento de inercia está referido al centro de masa. ¿Cómo lo calculo? ¿Aplico Steiner? No, ¿no es cierto? Directamente acá lo calculo por el producto de r al cuadrado por la masa correspondiente, sin necesidad de aplicar este. Presión general para el cuerpo rígido, si hay traslación, solamente esto es cero, me queda esta presión. Si hay rotación, solamente esto es cero, me queda esta. Esa sería la fórmula general que corresponde al caso del cuerpo rígido. La rotación no centroidal. No centroidal. Rotación. ¿Qué se diferencia? Esta era la rotación centroidal. Esa fórmula. Un medio del momento de inercia respecto al centro de masa multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Rotación no centroidal. Un medio, omega cuadrado, y esto, el momento de inercia respecto al punto que estoy trabajando, al punto donde se produce la rotación, el punto este sería, y este ¿cómo lo calculo? Aplicando teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Cuando se entiende, por eso, la fórmula es la misma, tiene la misma forma. La diferencia está en cómo calculo este momento de inercia. Cuando se tiene varios cuerpos rígidos, el principio del trabajo de energía puede aplicarse a cada cuerpo. ¿Sí? En este caso tengo que considerarla en cada cuerpo y bueno, y después en función del parámetro que yo quiera, hacer la sumatoria de cada uno de los parámetros parciales que voy obteniendo. El principio de conservación de la energía, la suma de la energía cinética inicial a la energía potencial es igual a la suma de la energía cinética final a la energía potencial final. Principio de conservación de la energía es el mismo que consideramos para la partícula. La potencia, fórmula básica, fórmula de la mecánica sala de 45 días, fuerza por velocidad. Y si trabajo un poco con esto, la fórmula que nosotros utilizamos para calcular momento torsor o potencia es esta. Potencia igual al momento, generalmente estamos hablando de un momento torsor,
multiplicada por la velocidad angular correspondiente. Con esta formulita, prácticamente desarrollo todo lo que es la mecánica clásica. Seleccionar a partir de esta fórmula el elemento motriz que vamos a mover mi mecanismo. Principio del impulso y la cantidad de movimiento. También, en este caso, cantidad de movimiento inicial. Acá habla de sistema porque tenemos una serie de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo rígido. Trabajamos con un impulso externo, que era, si ustedes se acuerdan, cuando vimos para la partícula, era la integral del producto de la fuerza por el tiempo. Y esta es la cantidad de movimiento final. Hablamos del sistema porque estamos considerando un sistema de fuerzas, Cantidad de movimiento lineal, velocidad por masa, sumatoria porque hablamos de un conjunto de fuerzas. Cantidad de movimiento angular, producto de la cantidad de movimiento lineal multiplicada por R. Hablamos de sumatoria porque consideramos un sistema de fuerzas, ¿sí? La cantidad de movimiento lineal está aplicada al centro de masa por el vector de arriba. La cantidad de movimiento angular está aplicada al centro de masa. Este momento de inercia, acá le falta la barrita o apenas tiene la barrita, multiplicada por la velocidad angular. Fórmulas que se repiten tanto para la partícula, para el sistema de partículas y para el cuerpo rígido. Se repiten en los tres casos, ¿sí? Así que tiene que salir, esto tiene que quedar bien aprendido. Sistemas equivalentes, sistema de fuerzas externas, sistema de fuerzas efectivas, cantidad de movimiento lineal, cantidad de movimiento angular. Acá nuevamente tenemos, ¿sí? Sistema de fuerzas externas, se aplica el sistema de la cantidad de movimiento inicial, el vector traslación, el vector rotación, y por omega, el impulso correspondiente, cantidad de movimiento final, vector traslación, vector de rotación. Estas cuestiones las pedimos, ¿sí? Son fáciles, se repiten para los tres casos, pero no las saben, por ahí se bloquean. Sistema de fuerzas externas, sistema de fuerzas efectivas. Sistema de fuerzas externas, sistema de fuerzas efectivas. Lo vamos a repetir así, la letra entra con sangre, dice. Lo vamos a repetir varias veces. Bueno, el impacto excéntrico, nosotros habíamos visto el impacto central directo, habíamos visto el impacto central. ¿Qué es lo que era el impacto central? Bien, qué silencio, por Dios. ¿Qué era el impacto central? Así que traete la lista. ¿Qué era el impacto central? Ahí acaban de suspenderla. ¿Ah? Acaban de suspenderla. Ya trató, ya tal vez la vamos a suspender. El impacto central, ¿qué es lo que era? Cuando chocan, están en la misma línea. Claro, cuando la línea de impacto pasaba por los centros de masa de los cuerpos. ¿Sí? Y depende, si las velocidades de impacto actuaban sobre esa línea, hablábamos de un impacto central directo. Si las velocidades actuaban con un cierto ángulo, pero la línea de impacto pasaba por los centros de masa, hablábamos de un impacto central oblicuo. Si hablábamos de impacto excéntrico, ¿qué puede ser? Que no pasa por el centro de... Claro, la línea de impacto no pasa por el centro de masa de los cuerpos, ¿sí? Sería el caso más general. ¿Y qué se puede diferenciar respecto al anterior? ¿Ah? Que lo haga girar a los cuerpos. No te entiendo, no entiendo. Que los haga girar a los cuerpos. Que los haga girar, pero y además,
¿Sí? Si tenemos que calcular momento de inercia, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que aplicar teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner, ¿sí? Porque fíjense que los conceptos son similares. Tenemos velocidad A y velocidad B, que son las velocidades antes del impacto de los dos puntos de contacto. U era la velocidad del periodo de deformación, cuando la bola A alcanzaba la bola B y las dos salían con una misma velocidad. Esa la habíamos llamado U. Y estas con el asterisquito arriba eran las velocidades al final del impacto, ¿sí? Por lo tanto, lo que llamábamos la velocidad al final del periodo de restitución. Cuando las bolas se separaban, dependiendo, acuérdense que el periodo de restitución está en función de la velocidad que traen las bolas y el material, las características del material, si era plástico, si era elástico. Entonces hablábamos de un coeficiente de restitución, que era un valor representativo de las características del material, y por lo tanto teníamos que las velocidades relativas al final del impacto siempre las tenemos que considerar respecto a la línea N, la línea de impacto, es igual a las velocidades relativas antes del impacto multiplicada por el coeficiente de restitución del material, ¿sí? Las consideraciones que se hacen son exactamente las mismas respecto al impacto central directo. Como digo, lo único es que ahora vamos a tener una cierta distancia respecto del centro de masa, entonces en algunos casos, si yo necesito considerar o trabajar con algún momento de inercia, voy a tener que trabajar calculando ese momento de inercia a partir del teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner, ¿sí? Fíjense que trabajamos con una rotación, está aplicada al centro de masa, por lo tanto esa rotación es el momento de inercia por la velocidad angular. Tenemos una traslación, multiplicando, acá lo he descompuesto según la línea de impacto y según una línea transversal. M por B le está aplicada sobre el centro de masa, por lo tanto tenemos la barrita arriba. Este es el impulso que recibe la bola A de la bola B, por lo tanto tengo esta fuerza, la sumatoria de P por diferencia de T, y este sería al final del periodo de formación, ¿sí? Donde tenemos las velocidades correspondientes. Esas bolas van a salir las dos pegadas, las dos con la misma velocidad. Entonces, ¿qué estoy considerando? Una rotación. Le ha puesto al omega, le ha puesto un simbolito para diferenciarla en el caso antes de la línea de impacto, ¿sí? Y va a considerar en la traslación, considerando que las dos bolas tienen velocidad U. Por eso dice, omega es la velocidad angular, el instante inicial, omega 0, omega con el cerito arriba, es la velocidad durante el periodo de formación. Planteamos las ecuaciones correspondientes, cantidad de movimiento inicial, impulsos que recibe la bola respecto de la otra, cantidad de movimiento final o final del periodo de formación. La otra expresión que voy a tener planteada es la rotación. La rotación es la I por omega, el momento de inercia porque está aplicado respecto al centro de masa, menos el impulso o la cantidad del impulso correspondiente multiplicado por R, y voy a tener la cantidad de movimiento de rotación al final del periodo de formación. Son las dos ecuaciones que estoy planteando. Trabajamos con esas dos ecuaciones, ¿sí? Hacemos el cociente entre las mismas y al final obtenemos los coeficientes de restitución, ¿sí? Para cada una de las situaciones. Tengo que hacer el mismo análisis de considerar las acciones que genera la bola A sobre la bola B,
vinculo las dos, es el mismo análisis que se hizo para el impacto central directo y en definitiva llego a la expresión que habíamos dicho. Las variaciones que tenemos, la cantidad de la velocidad relativa al final del impacto es igual a la velocidad relativa antes del impacto multiplicado por el coeficiente de restitución. El análisis del movimiento del segundo cuerpo lleva una expresión similar para el coeficiente de restitución. En términos de las componentes a lo largo de él, siempre tengo que trabajar sobre la línea de impacto de la velocidad del punto B. O sea que estamos al mismo análisis. Bueno, ahí lo dejo a la mitad, pero en definitiva lo que estamos trabajando o lo que estamos demostrando es esta cuestión. Esta fórmula es la misma fórmula que habíamos visto para el impacto central directo. ¿Sí? Considerando que ahora tengo una cierta distancia respecto, o sea que esta línea de impacto ya no pasa por el centro de masa. Por lo tanto, si tengo que considerar respecto a esta línea, voy a tener esa distancia R y por lo tanto voy a tener que aplicar teorema de los ejes paralelos. Esa es la diferencia para el impacto excéntrico. Nos pasa que cuando les pedimos el impacto excéntrico, parece que le hubiéramos pedido la teoría de relatividad de Einstein, ¿sí? Y se entran a perder y no me acuerdo y sé que lo había visto. Es lo mismo. Lo único que hay que considerar, si calculo momento de inercia, tenemos que considerar momento de inercia aplicando esta línea. Nada más, esa es la diferencia. ¿Está claro? Acá, ¿qué libro les recomiendo acá? Bueno, acá también les puse el libro el Soutas, porque el Soutas tiene mucha imagen de ejemplos, o sea, de aplicaciones en donde toda esta teoría está aplicada a ejemplos concretos. Me interesaría que lo miren, porque es importante que ustedes relacionen que todo esto que les explicamos no es solamente teoría, es aplicable en cada una de las situaciones que ustedes están trabajando, ¿sí? Ahí en el pool, cuando ustedes estén jugando al pool, acuérdense